que surge la necesidad de realizar prótesis controladas a través de los pensamientos del paciente que se van a traducir en movimientos motores. Para poder realizar este sistema, utilizamos una interfaz cerebro-computador, de sus siglas en inglés BCI. Este sistema le permite al usuario comunicarse con su entorno, en este caso la prótesis, por medio de señales de electroencefalografía. Una BCI conecta el cerebro humano directamente con un computador, con un dispositivo de comunicación verbal o, como en el caso de este proyecto, con la prótesis. Más específicamente, nosotros realizamos una prótesis de mano. Todo BCI consta de 5 etapas consecutivas. La primera, la adquisición de datos. Luego viene el preprocesamiento de la señal adquirida. Luego sigue extracción de características, clasificación y la última etapa es el control de la prótesis. Ahora, para realizar este control en tiempo real es necesario primero hacer un BCI offline, donde trabajamos con señales de diferentes usuarios. Estas señales se procesan, se crea un modelo y posteriormente se hace un BCI online, de tal forma que el modelo, al recibir nuevas señales, las identifique y realice este movimiento en tiempo real. Entonces, primero les voy a explicar el proceso que nosotros realizamos para crear el modelo, es decir, el BCI offline, y luego les mostraré cómo quedó el BCI online. Para la primera etapa, que es la etapa de adquisición de datos, utilizamos nosotros señales de una base de datos libre certificada que se llama Fisionet. Los datos de esa base de datos que descargamos fueron capturados utilizando un electroencefalógrafo de 64 canales. Ese sistema se llama sistema de posicionamiento 10-10 de electrodos, que tiene 64, se ubican de la manera que pueden observar en la fotografía, y los estaban capturados a una frecuencia de muestreo de 160 Hz. Se recolectaron los datos de 10 pacientes mientras completaban diferentes tareas imaginario-motoras. Esto quiere decir, mientras ellos imaginaban movimientos de manera aleatoria. Completaron en total 90 tareas. Y como ustedes pueden ver en la parte de la derecha, los eventos que ellos tenían que realizar aparecían en forma de imágenes como la que ustedes ven aquí. Si aparecía el objeto, el círculo del lado izquierdo, ellos tenían que realizar un tipo de actividad. Si aparecía en el lado izquierdo otro, si aparecía arriba otro y así sucesivamente. Estos eventos nosotros los rotulamos de la E1 a la E4. El evento E1, abrir y cerrar la mano izquierda. El evento E2, abrir y cerrar la mano derecha. El evento E3, abrir y cerrar ambas manos. Y el evento 4, abrir y cerrar ambos pies. Todo esto de forma imaginaria. Las personas no tenían que físicamente realizar un movimiento. Estas señales se guardaron en diferentes archivos para luego pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de preprocesamiento. A través de esta etapa, nosotros logramos aislar y maximizar la información relevante que estaba contenida en las señales de EEG de los pacientes. Primero nosotros a estas señales que las teníamos en diferentes archivos le aplicamos un filtro Butterworth de segundo orden. Como estábamos trabajando con tareas imaginario-motoras, ¿se acuerdan que les mencioné que las señales estaban divididas en diferentes bandas de frecuencia? Entonces el filtro que realizamos lo diseñamos con un filtro pasabanda de 831 Hz para calcular la banda de frecuencia alfa y beta. Y luego esto se lo aplicamos a cada evento de cada sujeto individualmente. Como cada evento tuvo una duración de 4.1 segundos, es decir, en la pantalla cuando la persona tenía que realizar el movimiento, el indicador aparecía durante 4.1 segundos y como estábamos grabando estos datos a una frecuencia de 160 Hz, tuvimos 656 muestras que son representadas en las filas y en las columnas teníamos 64 datos que representaban los datos de los electrodos superficiales. Les aplicamos el filtro y como cada persona realizó aproximadamente 90 tareas, teníamos
Para la tarea de 1, 23 archivos. Para la tarea de 2, 22 archivos. Cada de estos datos por persona. Entonces lo que hicimos fue sacarle la media a todos esos datos para tener un solo archivo por cada tarea. Entonces, como recuerdan, utilizábamos nosotros 64 electrodos, pero no todos los 64 electrodos funcionan a la vez para realizar una tarea. Tenemos que seleccionar solamente los electrodos que intervienen en ella. Y esto no se hace manualmente. Tenemos que realizar diferentes procesos matemáticos. ¿Cuáles son estos procesos? Pues después de aplicar el filtro, nosotros aplicamos espectrograma, que es una transformada de Fourier a corto plazo para obtener 3 características de la señal que ya hemos filtrado y sacado la media. Estas características, como pueden ver en el gráfico aquí, son frecuencia, tiempo y potencia. ¿Qué nos permite obtener, por qué sacamos esto? ¿Qué nos permite obtener las características en frecuencia, potencia o tiempo, potencia? Pues en la adquisición de datos, al momento de que en la pantalla salía la tarea que tenía que realizar la persona, las personas no realizan automáticamente el movimiento, pasa cierta cantidad de tiempo. Entonces, de esta forma nosotros podemos visualizar los electrodos que tuvieron un comportamiento similar en potencia con respecto al tiempo, que es la señal frecuencia-potencia. Eso es tiempo-potencia, perdón. Y para frecuencia-potencia, los electrodos que tienen un comportamiento similar en potencia, pero con respecto a la frecuencia. Nosotros sacamos 4 tipos de datos, de características. Frecuencia-potencia por electrodo, frecuencia-potencia indexando la frecuencia-potencia de cada electrodo uno al lado de la otra, por eso se ven bastantes señales. Tiempo-potencia de la media de todos los electrodos y tiempo-potencia, asimismo, indexando electrodo por electrodo. Luego de que aplicamos nosotros el espectrograma, para realizar la selección de los electrodos que les mencionaba que no se utilizan todos, utilizamos un algoritmo de clasificación no supervisado que se llama K-means. Nosotros agrupamos esos electrodos con procedimientos matemáticos, definimos el número de agrupaciones que teníamos que realizar para nuestros datos. K-means lo que nos iba a permitir era agrupar los electrodos. Por ejemplo, en tiempo-potencia, los que en cierto tiempo tuvieron potencia parecida y en otro tiempo tuvieron potencia parecida. Y pudimos con nuestros datos clasificar, hacer 3 grupos. Como pueden ver, la agrupación C1 y C2 son próximas y la agrupación C3 solo tiene un electrodo que está súper alejado y a ese electrodo nosotros lo discriminamos porque era una señal con ruido. Si se fijan, en las gráficas que tenemos aquí tenemos una línea de color celeste que no se relaciona para nada con las otras. Ese es el electrodo C3. Ese es el electrodo que está en la agrupación C3 y que generaba ruido. Entonces, nosotros seleccionamos las 2 agrupaciones, la agrupación C1 y la agrupación C2, que tenían entonces en total 656 filas y n columnas dependiendo de la cantidad de electrodos que hubiera en esa agrupación. Y luego nosotros lo hicimos más pequeñas utilizando PCA. Cuando nosotros trabajamos en tiempo real, estamos usando un sistema embebido, tenemos que tratar de reducir el número de consumo que vamos a tener en el procesador porque no podemos trabajar con datos muy grandes. Entonces lo que nosotros hicimos aquí fue sacar PCA y lo dividimos. Los 656 datos siguen siendo los mismos porque igual son 4.1 segundos, pero en vez de tener ahora n electrodos, solo teníamos 4 componentes principales. PCA lo que hace es convertir, haciendo una analogía, pasar de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Entonces, en estos 4 componentes principales tenemos para la clasificación C1 el resumen del 99% extraído, el 99% de la información de esa agrupación, y para C2, asimismo, el 99% de la agrupación. ¿Por qué 4 componentes? Porque ese fue el resultado que tuvimos de realizar diferentes
cálculos matemáticos. Y para nuestros datos, con 4 componentes principales, ya obteníamos el 99% de la información. Y bueno, así finalmente terminamos la etapa de preprocesamiento y luego ya podemos pasar a las 2 etapas posteriores, la etapa de extracción de características y la etapa de clasificación. A las matrices que obtuvimos después del PCA, que tienen 656×4, les volvimos a sacar espectrograma, pero esta vez solo en frecuencia-potencia, porque nos interesaba saber el comportamiento en potencia que tenían los electrodos que ya habíamos nosotros seleccionado en los 2 grupos anteriores. Entonces, a cada evento perteneciente a cada agrupación después del espectrograma, almacenamos su valor RMS indexado por columnas, lo que nos lleva a total a una matriz, de 4096 columnas y n filas dependiendo de las tareas que nosotros tengamos. Entonces, estos datos que están aquí pasan a la etapa de clasificación. Para esta etapa nosotros utilizamos redes neuronales artificiales. Utilizamos una red neuronal perceptron multicapa, la cual, como pueden observar ustedes aquí, tiene 3 capas. La capa de entrada representa la cantidad de neuronas que nosotros estamos ingresando, la cantidad de neuronas que representan nuestros datos. Como nosotros tenemos aquí 4096 datos, esas representan 4096 neuronas en la capa de entrada. La capa de salida tiene una dimensión K que depende del número de tareas que nosotros vayamos a clasificar. Porque recuerden que nosotros utilizamos redes neuronales porque queremos nosotros traducir los pensamientos de la persona en movimientos. Entonces, si nosotros queremos clasificar 4 pensamientos, en la capa de salida van a ser 4 neuronas. Si queremos clasificar solo 2 pensamientos, van a ser 2 neuronas y así sucesivamente. La capa intermedia se denomina capa oculta. Y la capa oculta, esas neuronas nosotros las vamos variando dependiendo de los resultados que nos dé el clasificador. Ya les voy a explicar cuántas neuronas utilizamos en la capa oculta para nuestros resultados. Para realizar correctamente un proceso de clasificación, lo que se hace es escoger entre todos los datos que tenemos y solo ingresar a la red neuronal el 70% escogidos aleatoriamente. Con esos datos se entrena la red. Luego, otros 15% datos aleatorios diferentes a los que ya habíamos usado se usan para validar la red. Y el 15% restante, que representan datos nuevos, se utilizan para probar la red y con eso obtener el porcentaje de fit que tiene nuestro algoritmo. Para clasificar los vectores, nosotros entrenamos con 10 neuronas en la capa oculta. Y para la capa de salida usamos diferentes combinaciones de tareas. Por ejemplo, aquí teníamos en la que es de color azul más pálido 4 clases. Intentamos clasificar la clase 1 a la 4, o sea, es decir, los 4 movimientos que imaginaba realizar la persona. L1 que era abrir y cerrar ambas manos, L2 que era abrir y cerrar ambos pies, L3 que era abrir y cerrar la mano derecha, abrir y cerrar la mano izquierda. En el siguiente color azul tenemos 3 clases, solamente de la E1 a la E3. En el siguiente solo la E1 y en la siguiente la E3 y la E4. Estos datos, estas redes nosotros las entrenamos ingresando los datos de los electrodos C1 y los electrodos C2 por separados. Obtuvimos mejores resultados con los electrodos que pertenecían a la agrupación C2. Como pueden ver, por ejemplo, en el primer gráfico, para clasificar los 4 elementos, solo obtuvimos un porcentaje de 57.3. Pero para clasificar el evento E3 y E4, obtuvimos un porcentaje de fit del 96.4%. Y asimismo, con los 4 vectores de característica que teníamos, el tiempo potencia,
tiempo potencia de todos los electrodos indexados uno al lado del otro, frecuencia potencia y frecuencia potencia de todos los electrodos. Entonces, el mejor resultado fue de 96.4 y luego nosotros, escogiendo datos diferentes, no a los que usamos nosotros para realizar el entrenamiento, cogimos nuevos datos y los volvimos a ingresar a la red que nosotros ya habíamos programado y con el que habíamos obtenido 96.4%. Y con esos nuevos datos obtuvimos un porcentaje de fit del 93.7%, que si bien no son iguales, están en un rango similar y por lo tanto podemos decir que la red funciona correctamente. Lo que ustedes pueden ver, observar aquí a mano izquierda es la matriz de confusión que nos indica cuántos de nuestros datos se clasificaron correctamente y cuántos se clasificaron incorrectamente. Por ejemplo, nosotros estamos clasificando el evento de 3 y el evento de 4. El 3, abrir y cerrar ambas manos, y el 4, abrir y cerrar ambos pies. Para la clase 1, que es el evento de 3, nosotros ingresamos 32 datos. 30 se clasificaron correctamente y 2 se clasificaron de manera errónea. Para el evento 2, que era abrir y cerrar ambos pies, nosotros ingresamos 31 datos, que son los que están aquí abajo. Y 2 se clasificaron de manera errónea y 29 se clasificaron de manera correcta. Y de esta forma es que obtenemos el 93.7%. Y bueno, aquí pueden ver los electrodos que pertenecen a la agrupación C2, que fueron los que se utilizaron para en sí realizar el movimiento de E3 y L4. Si se dan cuenta, aquí tenemos 31 electrodos para realizar el movimiento 3 y estos 31 electrodos representan la parte del cerebro que utilizamos en promedio para realizar esta actividad. Y en cambio acá están los del evento 4, abrir y cerrar ambos pies, que son menos electrodos que utilizamos para realizar ese tipo de actividad. Pero estos datos que están aquí nosotros tenemos que validarlos. ¿Cómo validamos que esta información y estos electrodos en verdad sean los adecuados? Pues existe algo llamado homúnculo de Penfield, que fue desarrollado por un doctor canadiense, y él dice que en la corteza motora y somatosensorial, que es la corteza que está en la región intermedia del cerebro, podemos nosotros obtener información de los diferentes órganos del cuerpo. Y si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos hacia la parte exterior del cerebro tenemos las manos y hacia la parte interior tenemos lo que son las piernas y los pies. Así mismo están los diferentes sentidos. Entonces, las manos hacia afuera, los pies hacia la parte interna del cerebro, que es lo que está aquí. Para abrir y cerrar ambas manos utilizamos la parte de afuera del cerebro y en cambio los pies están los electrodos centrados más hacia la parte interior. Y con eso nosotros validamos que efectivamente los electrodos que estamos usando son los adecuados y que estamos realizando bien el procesamiento. Entonces, ¿se acuerdan también que yo les había mencionado que había dos partes para hacer un BCI de manera correcta? Primero teníamos que hacer el procesamiento offline para obtener el modelo y luego ya hacíamos el BCI online para cuando ya ingresen nuevos datos, nosotros clasificarlos. Entonces, este de aquí es el diagrama de bloques final que se utiliza para la colección de nuevos datos. Llegan los datos del dataset, datos nuevos, pasan por el filtro pasabanda de 831 Hz, luego le sacamos el espectrograma tiempo-potencia, que en sí fue la que nos dio mejores resultados. Esto quiere decir, seleccionamos los electrodos que tienen un comportamiento similar con respecto a la potencia en relación con el tiempo. Luego, esos electrodos vemos los que pertenezcan al clúster 2, o sea, que sean solo los que pertenecen a ese bloque. Luego les aplicamos PCA, les volvemos a aplicar el espectrograma, pero esta vez en frecuencia potencia, los ingresamos a la red neuronal y luego ya podemos pasar a la etapa de control. Para la etapa de control, que es la última etapa, nosotros realizamos el diseño de una mano robótica de 6 grados de libertad por medio de 6 servomotores. Cada servomotor
iba ubicado en un dedo de la mano y el dedo pulgar tenía 2 servomotores. De esta forma logramos que la mano se mueva linealmente y también hacer el movimiento rotacional del dedo pulgar. El diseño se lo imprimió en 3D y lo conectamos a una FPGA por medio de una tarjeta de alimentación que se realizó para separar la parte de potencia, o sea, para separar la parte de los servomotores de lo que es la parte de control. La FPGA la programamos en C++ y los dos movimientos que clasificamos, que eran E3 y E4, los tradujimos en los dos movimientos que ustedes pueden observar. La de hacer los dos deditos y la de que parece el símbolo de rock. El tiempo de procesamiento desde que se ingresa un nuevo dato al FPGA y esta lo predice es de 8.8 microsegundos. Y bueno, con esto no solo nosotros logramos clasificar pensamientos, sino que logramos implementar una prótesis asequible para las personas porque relativamente es de bajo costo comparada con las prótesis que hay en el mercado actual. Además, esta primera etapa nos va a permitir ayudar a personas que tengan discapacidad físico-motora severa, con lo cual las personas con amputaciones que no tengan nervios residuales puedan a través de esto recuperar su autonomía. Y para las personas que han sufrido lesiones en la médula espinal o presentan enfermedades degenerativas que le afectan la corteza motora, como es la esclerosis lateral amiotrófica, se puede realizar el acople de esta mano a un brazo robótico que le permita realizar más movimientos y por ende realizar más tareas. Entonces con eso termino lo que es la explicación del proceso que realizamos para controlar la prótesis con señales de electroencefalografía y